Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Mauricio Infante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenido nuevamente aquí a Morelia. Gusto en saludarte. Encantado de saludarte una vez más en este fraccionamiento tan hermoso aquí en las partes boscosas de Morelia. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues hoy, Abraham, vamos a ver una casa que acabamos de entregar prácticamente hace un mes. Que tienes la primicia de encontrarte con esta nueva vivienda que acabamos de desarrollar. Excelente. Como tú comentas, estamos en la parte boscosa de la ciudad nuevamente, en la cordillera que tenemos aquí en la ciudad. Y tenemos, obviamente, como te comentaba en la ocasión anterior, un clima distinto. Esta casa responde a un asoleamiento diferente. La posición, el terreno es un terreno también complejo con una pendiente negativa. Y pues bueno, vamos a empezar a recorrerla. Ya lo veo, ¿eh? ¿Cuántos metros bajaba la pendiente? Mira, la pendiente en la parte aquí frontal tenemos un desnivel aproximadamente de 1,5 metros. De la Ok, parte donde inicia a donde termina. ya. Y del machuelo a la parte posterior tenemos prácticamente 2,40, lo cual nos permitió generar en el programa un sótano. Ah, buenísimo. Se aprovecha muy bien. Oye, platícanos de las restricciones del fraccionamiento, porque son bastantes, me imagino, ¿verdad? Sí, sí. Aquí la restricción que nos marca la normativa del fraccionamiento, si lo notas, las casas que tenemos aledañas tienen un frente distinto. Este es el terreno que consiguieron aquí los clientes, es un terreno que está girado 90 grados. Entonces, por eso se ve mucho más amplio en la longitud frontal, pero es mucho más corto en la profundidad. Y así, Ah, ok. en la normativa nos marca que tenemos que dejar un paso de servidumbre de 1,50 por un costado, 1,50 por el otro costado, en la parte frontal 6 metros y en la parte posterior 5 metros. Ok, pero en los 6 metros puedes construir la cubierta. En los 6 metros sí nos permiten hacer las cubiertas tienen que ser cubiertas ligeras, tienen que tener también una normativa en la cuestión material. Aquí nos invitan, nos hacen el ejercicio que propongamos maderas, pérgolas, pero siempre con esa como cualidad que se vea muy natural. Excelente. Oye, ¿cómo soportas esta gran cubierta? A ver, platícanos. Mira, Abraham, son IPRs de 12 pulgadas que están embebidos en el muro. Este está embebido hasta el muro, hasta la parte interior. En el otro costado hicimos el mismo ejercicio de embeberlo, pero por la longitud que tenemos, que es bastante grande, no nos quisimos arriesgar, la verdad, y lo tensamos. Lo tensamos en la parte de arriba, tiene 4 tensores que evitan obviamente el momento que se genera al que la cubierta quiere tender a bajar. Claro, pero el ingeniero la calculó sin los tensores. No, yo sí le comenté, Ah, ¿sabes tú sí qué? le dijiste, calcúlala con todo. Sí, calcúlamelo con todo, porque si te fijas en la parte central, corren otras 2 vigas IPR que se embeben en el muro, pero este muro, como tú bien lo sabes hacer, es un muro pantalla. Ah, Entonces este muy muro bien. no tiene el espesor suficiente para podernos soportar la carga que genera la estructura. De acuerdo. Sí, es que está muy poderoso Sí, sí, la sí, el volado. dimensión del volado. O sea, es una cubierta de 6 metros, ¿me comentas? De 6 metros de profundidad, pues aproximadamente como 12 metros de ancho. Buenísimo. Y los clientes nunca les dio un poquito Sí, de temor. me comentaban que se iba a resistir y pues obviamente, como te comentaba, nos basamos en lo que el criterio estructural nos dicta, perdón, y pues nos basamos en eso, no nos salimos de la regla para no equivocarnos, ¿verdad? Buenísimo. Está genial. Muy bien, pues vamos a conocerla. Esta fachada la hicimos un poco ciega, si lo alcanzas a notar. ¿Por qué? Por la cuestión del aislamiento. Esta fachada es sur. Sí, sí, sí. Al ser cierto, sur tuvimos que cubrirnos un poco. Ajá. Generamos esta pantalla, no queríamos perder luminosidad al interior y generamos esta pantalla, pero esta pantalla en la parte interior está cristalada, entonces existe una pequeña como dualidad, sí nos queremos encerrar, pero sí nos queremos también abrir. Entonces lo que sucede en el interior al tener este eje compositivo entre una pantalla y el espacio habitable, creo que se genera una riqueza bastante grande en la parte interior de la vivienda. Muy buena Es luz, me imagino. muy buena luz. Como dice el maestro Campos Baeza, el material más importante y más abundante en la arquitectura es la luz. Entonces, tratamos de domesticarla de cierta manera a cierto punto para hacerlo un poco más agradable al interior y unos tonos mucho más difusos. Ahorita lo van a... Excelente. Y los techos inclinados eran parte del reglamento. Sí, Abraham, aquí nos marcan que el 75% de las losas deben de ser inclinadas por el tema de el concepto arquitectónico que tiene el fraccionamiento.
Si lo alcanzas a percibir, todas las casas tenemos las losas inclinadas. Y por un tema de captar el agua pluvial en los mantos acuíferos. Es súper importante porque aquí el fraccionamiento tiene su propio pozo. Entonces, en época de lluvia, todo el agua que se genera, muchos arquitectos en la mala práctica de bajar las bajadas pluviales hacia los drenajes. Entonces, aquí, con estos ejercicios que nos norman, pues nos obligan a que bajemos el agua pluvial directamente al suelo. Excelente, o sea, se infiltra en el mismo terreno. Exactamente. Muy bien. Exactamente. ¿Tienen pozos de absorción o qué tienen? Nosotros, el fraccionamiento seguramente tiene algún lugar en la parte más baja donde absorben o donde captan toda el agua. A nosotros solamente nos dictan que tenemos que tener las losas inclinadas y por medio natural se va absorbiendo hasta que encuentra salida en donde ellos tuvieron seguramente estratégicamente su pozo de absorción. Ah, de acuerdo, o sea, no hay una línea pluvial. No. Ya, de acuerdo. Muy bien. ¿Y materiales? Materiales, mira, aquí en la paleta material vas a verlo muy neutra. Tenemos laja San Andrés, tenemos aplanados con pintura y acero y madera. Nos tratamos de hacer siempre nuestra arquitectura mucho más sintetizada. Cada vez hemos tratado de refinarnos al tiempo que vamos construyendo. Y en la parte exterior, en lo que respecta a la parte aquí de la fachada, no vas a ver tantos cambios. Ajá. En la parte interior, obviamente la arquitectura responde a las necesidades y a los gustos de los propietarios. Vas a ver una paleta mucho más rica en cuanto a materiales. Y aquí nos apoyamos en un grupo de interioristas muy buenos que se llama UCMX. Ah, buenísimo. Marco e Iris, que son aquí de Morelia. Y nos apoyaron para hacer ese match, toda esa parte arquitectónica con la parte interior. Muy bien, pues adelante, jóvenes. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Mira. Generamos una especie como de... Esta es la pantalla que te comentaba. Está bonito este atrio, Este es como una especie de atrio. Algo que te recibe, que te van caminando para no llegar tan frontal a la puerta. Y tenemos dos accesos. Este acceso, los dos convergen a la misma puerta principal. Pero lo que hicimos, pues, como la fachada está tan larga, sí, para cortar los caminos de los propietarios, generamos otra subida o otro acceso que converge a la entrada principal. Entonces, si llegas, te estacionas del lado derecho, bajas rápidamente y te encuentras en la puerta. Oye, ¿y este juego aquí del vidrio que no toca el techo? ¿Qué está pasando ahí? Fíjate, toda esta casa ahorita lo vas a descubrir al momento que ingresemos. Tratamos de que ese ejercicio como de que los materiales o los elementos se sienta como esa tensión que se quieren tocar, pero que no se toquen. Entonces, todos los elementos que tenemos, sobre todas las cubiertas, el tema, el ejercicio que te digo de domesticar la luz, hacerla que entre mucho más difusa, en lugar de abrir ventanas frontales, decimos nada más horizontales en la parte de arriba. Esta parte de aquí abajo es el área de servicio de la vivienda. Entonces, por eso lo acristalamos, para que permee la luz. Entonces, ahorita vas a ir descubriendo poco a poco cómo ese ejercicio que tratamos de hacer en esta vivienda, pues resultó bastante agradable. Aún estamos aprendiendo cómo manipular la luz, pero creo que en este proyecto se logró bastante bien. Está bien bonito este acceso. Muy bien. Este es el acceso principal. Este es el vestíbulo que te recibe en la vivienda. Y como te decía, la paleta, si lo notas, se enriquece totalmente. Tenemos mármoles, tenemos maderas, tenemos granitos, tenemos cuarzos, pero con la misma gama cromática. Que no se pierda esa armonía y la consistencia entre lo que queremos lograr, entre el interior y el exterior, que no se sienta como que es una casa totalmente ajena a lo que tú ves por fuera. Claro. Está muy bonito este acceso. Y me gustó esta escalera con el basamento. El basamento, ¿no? Y luego lo cambiamos. Lo hicimos muy pesado en la base y muy ligero en la siguiente estructura. De acuerdo. Y muy transparente, ¿verdad? Tienes aquí todo el ventanal, pero con ese follaje, ¿verdad? Exacto. Aquí propusimos en un inicio, con el comité de arquitectura, taparnos en la parte de arriba con una celosía metálica microperforada, pero no lo permitieron. Entonces buscamos una manera pasiva de controlar la luz, y pusieron unos blackouts que son necesarios de cierta manera hasta cierto punto cuando ya cae la noche para la cuestión de la privacidad, pero que te permiten asolearte correctamente hacia el interior durante el transcurso del día, y el transcurso del día obviamente pues estás en tu dinámica totalmente distinta cuando ya estás en la zona íntima. Claro, porque mandas toda la zona hacia el otro lado. Exacto. Pues, hacia una zona que sería norte, ¿verdad? Aquella parte, toda la zona social es norte, todo es norte. Ahí sí nos abrimos completamente, ahorita lo vamos a ver. Estamos abiertos, estancia, comedor, cocina, toda se fuga hacia el campo y hacia el norte. Se repite lo que comentabas, ¿verdad? Que no el mismo elemento, el que vimos allá, que es el medio baño, se repite nuevamente en esta sección para dejar pasar la luz y saberlo como de cierta manera que no hay un límite aquí, no cortas la casa,
sino que existe algo más que sucede en la parte posterior. Buenísimo. Ah, no. Este es el medio baño. Aquí tratamos todo, Abraham, de que todos los ejes que atraviesan la casa, las ortogonalidades, siempre rematen hacia algo verde. Entonces aquí es el área vestibular. Pusimos inmediatamente el baño para alejarlo de la zona social, para crear un poco de intimidad, obviamente, a la visita o a los propios propietarios, pero tenemos estas fugas. O sea, nunca rematamos al muro, sino propiciamos, quitamos la vegetación que existía, bueno, pues ahora la implantamos nuevamente para generar estos remates visuales. Excelente. Y el patio está techado, pues, o sea, ocurren cosas ahí interesantes. Sí. Este patio está techado y no, es un nivel que estamos más abajo, pero esos resquicios que hicimos nuevamente permiten que entre la luz, porque en la parte de abajo aquí fue muy importante. El terreno sí tiene una pendiente negativa, pero no la suficiente para que los del comité de arquitectura nos autorizaran un sótano que fuera visible. Entonces buscamos la manera apropiada de tratar de que la luz siguiera impregnando el espacio. Entonces ahorita vas a ver que el espacio de adentro está súper compacto, consciente como un búnker, pero aún así tiene luminosidad. Este es el medio baño de la vivienda. Muy generoso. Sí. Y ahí vemos la ventanita. Exactamente. Ventana alta. Y se repite el mismo material, la misma materialidad del exterior con la del interior. Y aquí tenemos la fuga igual, mira, hacia la jardinera. Ventilando perfecto, ¿verdad? Muy bonito el mármol también, es una piedra. Es un mármol titanium. Titanium. ¿Es nacional? No, es importado. De acuerdo. Elegante. Juego ahí de las maderas, ¿verdad? Sí, WPC atrás. Es que el WPC lo tenemos en la parte exterior ahora, donde puede ser tocado por la humedad del agua. Tenemos ahora nuevos materiales que tenemos que implementarnos dentro de la construcción, porque negarnos a ellos, aunque a mí en lo particular me gusta que sea lo más natural posible, tenemos que irnos adaptando por el tema de mantenimientos. Entonces, y el tema de sustentabilidad. Exactamente. Aquí no tenemos una buena industria maderera, sustentable, que se vuelvan a plantar. Exacto. No, aprovechar los recursos y aprovechar las nuevas tecnologías que nos brinda, pues... Qué bonita esta perspectiva. Sí, está súper bonito. ¿Y la escalera? Cuéntanos de la escalera. Mira, Abraham, como mencionábamos, la parte baja es un basamento que propiciamos también un remate aquí en el área social con una jardinera. La otra capa o layer que provocamos en la parte exterior es igual acristalado, pero tenemos una capa vegetal que nos propicia la intimidad hacia el interior, y los transeúntes que van avanzando dentro de la vivienda no saben lo que ocurre adentro, pero tú sabes lo que ocurre fuera. Sí. ¿Me explico? Y esta escalera hicimos una base para hacerla sentir como muy pesante, como muy importante dentro del proyecto, y luego la aligeramos con estos PTRs que van con sus PTRs para poder cargar todas las huellas. Adentro tiene una estructura metálica y luego se forró con tablón de parota. Buenísimo. Y la jardinera también integrada al mismo basamento, muy genial. Sí. Y esta parte, la casa, como es nuevecita, recién entregada, los propietarios, pues prácticamente les entregamos el lienzo y ellos lo van a estar adornando, obviamente, a su gusto, el muy buen gusto también de ellos. Y pues están haciendo un match muy importante, muy bonito, muy armónico entre lo que nos propusimos en la cuestión arquitectónica con la cuestión ya del mobiliario. Y aquí toda la parte interior, diseño de carpinterías y diseños de interiores, como te mencionaba, nos apoyaron los arquitectos de UCMX y nos apoyaron en esa parte, y creo que el proyecto, en lugar de restar, sumó bastante. Sí, se siente muy armónico, ¿verdad? Con la misma casa. Se integra con la arquitectura. Te prendo un poco de luces que, como ya está cayendo el sol, se empieza a sentir aquí en el norte un poco más, ahora sí, como te decía, más tenue la luz. La luz se siente mucho más difusa. Exactamente, ¿verdad? Esos entrepaños con puertas de vidrio, muy elegantes, y el refrigerador, ¿verdad? Son dos refris, es un refri espejeado, al final se vuelven dos. Es una sección, compraron otro para acuatarlos y poderlos abrir. Una parte tiene unas cosas, otra parte tiene otras cosas. G-Profile, muy bueno. Y la isla también queda muy generosa. Muy generosa. Y la campana. Sí nos pidieron aquí que la campana, híjole, se me va el dato. La instalación, la carpintería nos la hizo la empresa Modul. Garantía. Un Modul de aquí de Morelia. Y él fue lo que nos propuso junto con los clientes el tema de los electrodomésticos, y a la par con los interioristas y con tu servidor, la parte arquitectónica y el interiorismo. Aquí sí hicimos una isla bastante generosa, porque los clientes tienen esa buena sensación, esa buena dinámica de cocinar en casa, y tienen esa parte importante en su día a día.
Entonces sí nos pidieron que fuera lo más generosa posible, porque ellos sí acostumbran pues cocinar aquí, comer aquí, tienen esa dinámica pues familiar. Excelente. Y toda la cocina y los muebles no tocan el techo. Ninguno. Nos basamos justamente en la altura que tenemos allá, la entrecalle que generamos en el vestíbulo, y es la misma línea que tenemos, y nos alineamos justamente a la altura. Interesante. Y la estructura, pues todo está las vigas en la losa. Sí, es una losa reticulada, es una losa reticulada que se apoya, no rompemos ejes, tratamos de hacer tableros muy ortogonales para que las cargas, y obviamente en temas de costos, que las cargas se transmitan de la parte alta a la parte más baja y sigan transmitiendo hasta el suelo, para no generar esos sobrecostos de armados de vigas súper enormísimos que al final de cuentas impactan en el costo total de la vivienda. Qué buen ambiente aquí, es mucho vacío. Exactamente, eso es lo que te comentaba. Domina, sí, la pesantez de la materia como tal de la vivienda, pero te hicimos ese ejercicio como exploración de que los elementos de las cubiertas, esta es una cubierta que va de lado a lado, atraviesa toda la vivienda para cumplir con la cantidad de metros cuadrados que nos pedía aquí el comité. Pero el lugar, la lógica te dice, la losa tiene que bajar y pegar el muro y bajar la carga, ¿no? Ajá. Entonces aquí lo que hicimos fue separarla. ¿Para qué? Para poder propiciar un ambiente distinto, diferentes tipos de horarios en la vivienda. Entonces, estos resquicios, como los que vimos en la entrada, aquí en la cocina, los replicamos en la parte alta. Entonces, cuando va pasando el sol a través del día, va permeando de cierta manera, va integrando. Ahora sí que estamos tratando de domesticar un poco la luz, hacerla mucho más suave, mucho más amigable, y que el espacio no se sienta, pues, en cuestiones térmicas tan caliente, y en cuestiones lumínicas, pues, que sí se ve iluminado. De acuerdo. ¿Y lo refrigeras con ese aire acondicionado? Aquí nos lo pidieron los clientes. Básicamente aquí es un clima muy templado, la verdad es un clima muy noble de la ciudad, pero en época de frío sí estamos mucho más abajo que la parte baja de la ciudad, cerca de unos 6, 7 grados, entonces aquí sí ha llegado hasta la a -1, -2, entonces básicamente no es tanto para enfriar el espacio, es para calentarlo, es un aire acondicionado que tiene frío, inverter, frío-calor, y aquí... Interesante los perfiles que utilizaste para las corredizas. Son rieles Chetumal, Abraham, que son todo. Este riel carga completamente la estructura del cristal. Y generamos estas baguetas que son las guías que no dejan que el cristal pambolee hacia los lados. Y esta zona, como es el área obviamente más bonita del fraccionamiento, que es el campo de golf, y no nos podíamos negar a él, ¿estás de acuerdo? Entonces, todo esto está cristalado con el área del social. Entonces, básicamente extiendes el programa. Si tienen una reunión, si tienen algún evento, pues en esta parte integras todo el interior con todo el exterior. Lo que te comentaba, el aire acondicionado realmente fue una petición muy puntual. Aquí no se necesita porque los vientos corren en esta parte. Puedes dejar abierta la puerta, tienes el muro pantalla, el viento atraviesa, nunca te van a ver de afuera que está abierta la puerta, ¿sí me explico? Sí. Esos pequeños gestos bien importantes para poder ventilar pues sanamente este espacio. Buenísimo. Y aquí tenemos... ¿Esta terraza queda muy bien? Esta terraza sí, es una terraza de un barecito que propusimos aquí, con su alberca. Aquí el terreno, no platicamos de la irregularidad que tiene. Ajá. El frente tiene 19 metros, un costado de él tiene 37, otro costado 25, y la cuerda que une el abanico o esta curva tiene 26 metros. Okay. Entonces se va abriendo y se va sesgando. Entonces, porque pasamos a la parte posterior, vas a ver que la fachada frontal está muy, muy plana, pero la fachada posterior se va escalonando conforme nos fue pidiendo el programa y obviamente el terreno. Ah, termina en pico el terreno. Sí, hasta la parte de ahí abajo. Ya. Pero las restricciones no nos podemos, o sea, quisiéramos haber aventado a lo mejor la alberca hasta allá lo más cercado al carpad, pero no se puede. Entonces tenemos cierto límite donde tenemos que cumplir. La alberca sí la podemos extender un poco. Y aquí vas a ver los cambios de nivel que tiene justamente por el tema que íbamos descendiendo. Entonces aquí generamos medio nivel. Esta parte de la terraza está añadida o adosada al área social, pero aquí nos extendimos hacia el área jardinada donde bajamos medio nivel por la propia pendiente que tenía el terreno. Claro. Y abajo de esto sucede otra cosa. O sea, adentro tenemos la parte del sótano. Ah, claro, aprovechaste todo el terreno. Pero no nos dejan, como no cumplíamos con la cierta cantidad de altura que marca el reglamento, que tiene que ser 3 metros del machuelo al término del terreno, no nos dejaron que estuviera abierto. ¿Por qué? Pues por normativas. No entendemos, a veces nos faltaban 40 centímetros, con el de espalme se iba, pero no nos dejaron. Entonces,
los clientes sí tenían ese deseo básicamente de tener su sótano. Ya lo habían previsualizado así, ya se habían visto así, por eso cogieron este terreno. Entonces cumplimos esa parte, pero no tenemos un acceso directo por la parte exterior. Ahorita vamos a ver en la parte interior cómo se liga todos estos cambios, estos niveles, este programa pues de los 3 pisos. Muy bien. Pues vamos para allá. ¿Va? Adelante. Vamos. Ya estoy viendo el baño que quedó con ese gran ventanal Sí, sí, que sí. me recuerda a otra de las casas que vimos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya es un sello. Esos baños muy abiertos. Sí, muchas veces tenemos miedo de que nos vayan a ver, ¿no? El tema del voyeurismo, pero no es así, estamos mucho más elevados. Tienes una capa vegetal que te nubla de cierta manera la privacidad, o sea, que te vuelve privado el espacio. Claro. Este es un bañito que tenemos aquí para darle servicio. Obviamente, si estás aquí en el área social, no va a ser el recorrido hasta la parte del baño de visitas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí otro bañito, que el baño, aparte de que cumple la función de sanitario, tiene un vapor. Ah, ok. Por favor. De acuerdo. ¿Y esto es mármol? Es un mármol whitewood. De acuerdo. Pásale ahora. ¿Ves? Ah, es un vapor. Es un vapor. Con su banquita. Exacto. No, pues muy a gusto. Pequeño pero confortable y con su buena ventilación e iluminación. Sí, exacto, Abraham. Interesante la iluminación que te da la tira de LED, ¿verdad? Sí, fue una propuesta que nos hicieron aquí la parte del interiorismo y pues el dueño con su buen gusto pues sí, nos dijo, ¿sabes qué? Esto está aprobado, más útil Está muy bien el que mármol. tener una luminaria en la parte de arriba en el plafón. Aquí tenemos también una recámara de visita. Bueno, está ocupada ahorita. Es la recámara de visita que tiene igual su baño completo y pues obviamente es para cuando tengan visitas aquí familiares los propietarios, pues ahí se albergan. De acuerdo. Tú me dices para dónde vamos, ahora vamos al sótano, Ajá. donde tú me digas. Adelante al sótano. Está Por interesante la bajada. Sí, es básicamente el mismo desarrollo de la circulación de arriba, pero aquí nos vamos a ir adentrando en un mundo totalmente distinto. Si tú te fijas aquí, la paleta material corresponde mucho a la parte exterior y en la parte del sótano sí nos pidieron que fuéramos muy puntuales en el sentido de que detonara totalmente, que se sintiera como una especie como de bar, como algo totalmente fuera de la casa, que no se integrara tanto, sino que se rompiera esa integración en lugar de mimetizarlo en totalmente opuesto, romper con el tema que tenemos aquí en la parte alta. Los cortes de los mármoles, fíjense. Sí, es una baguetita de acero, justamente para crear esa división entre los materiales y que no se embarren. Lo mismo pasemos en el zócalo, lo embebemos, metemos un canal, una bagueta, y es un ejercicio bastante sencillo y que te proporciona pues mucha Queda muy elegancia. limpio. Y nuevamente este remate, ¿no? Que te digo, subes y rematas a piedra, ves vegetación en los costados. Aunque estés acotado, te sientes como libre por el tema del cristal. Esta parte es el vestíbulo para entrar al área lúdica. Este es un bar. Sí, se puede decir que es básicamente un bar. Pásale. Las puertas todas son de parota con esta marimba. Sólida. Son semisólidas, pero las hacemos con cuerpo para que sientan mucho más pesadas y bajar los costos. Y tienen todas sus bisagras ocultas, etc. Entonces es algo que propiciamos aquí para que se vea bastante bien. Mira. Está bueno. Oye, qué interesante está el espacio, ¿eh? Y el interiorismo me recuerda a la película El Resplandor. Y esta parte, Abraham, como tenemos, obviamente, si tienes una visita o tienes alguna fiesta, no vas a pasar a todos los visitantes por tu casa, ¿verdad? Para integrarte. Entonces, esto nuevamente, el mismo ejercicio que la parte de allá arriba, la misma intención de ampliar el programa. Tengo fiesta, pues me traigo un mariachi, me traigo a quien sea, o hay mucha visita, bueno, nos extendemos, esto se embebe aquí, ampliamos el programa y esta escalera te lleva hacia la entrada secundaria. Y esa, no, mira, aquí lo vas a ver, esta perspectiva está muy bonita. Esa intención nuevamente, ¿no? De separar, de tensionar los elementos. Entonces no se tocan, pero pasa la luz. Claro. Ahorita estamos un poquito ya tarde, no se alcanza a percibir tanto, pero cuando el sol está naciente, pues, en el alba, que empieza a subir, empieza a permear mucho más, y en la tarde que queremos provocar un ambiente de bar, pues se va haciendo mucho más oscuro. Sí, parece de estos nuevos bares de, ¿cómo se llaman? Los speakeasy, ¿verdad? Bares que se sienten como secretos. Y en esta parte de aquí tenemos baño de hombres, baño de mujeres, separados, con su remate muy bonito, igual de la piedra, mantenemos el mismo lenguaje. Todo de madera.
y se acentúa la textura con el LED. Todo es madera, todo está maderado. El cambio, aquí sí, en el tema del piso, es un negro marquina. Es totalmente diferente al de arriba. Es una placa completa, ¿verdad? Son puras placas. Ah, pues de bar completamente. Sí, 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 sí. Qué bonito, las Pásame, por placas favor. completas, ¿eh? Fíjense en las vetas. Baño de hombres, baño de mujeres. Buenísimo. ¿Y todo esto está forrado? ¿Qué material es este? Este es negro ultramate. Aquí se decidió hacer una combinación donde fueran, esto es básicamente una melamina que no se le adhiere nada al tacto, pues puedes traer las manos cebosas o lo que sea y no se impregna. Qué bueno. Entonces, las superficies que se tocan tienen negro ultramate y las fondos para seguir con la misma línea, el mismo lenguaje de texturas y materiales en las carpinterías es una melamina normal. O sea, ahí nunca lo vas a tocar, solamente cantos, cosas, muros donde se puedan tener contacto con las manos. Y este mueble es un mueble muy bonito que esconde aquí la pantalla. Mira, tiene un riel por arriba y por abajo. Excelente. Entonces tienes visita, quieres ver la tele, básicamente funciona como cine. Quieres tener bar, lo cierras, sigue siendo bar. Magnífico. En la parte posterior tenemos barra contra barra. Y de nueva cuenta repetimos el gesto. Entonces que los señores están de este lado tomándose su copita y están viendo un partido, pero la señora está platicando, ya se repite lo que se está viendo en la televisión, son simultáneas. Entonces aquí se propicia un ambiente mucho más íntimo. Sí, la luz es muy sutil, me gusta eso. Muy suave, elegante. ¿Y cómo huele a madera? Sí, sí, todo está maderado, son tablones de madera que están soportados por una estructura de PTR, entonces se le hace la vena al tablón y se embeben ahí el tablón básicamente y se atornilla por abajo. Entonces tú nunca te vas a estar agachando para ver qué truco hiciste, pero realmente ahí, si tú lo ves, ahí deberían de estar ahí están los PTRs. ¿Sí se ven? Sí, sí, sí. No lo vi. Aquí está. Mira. Ah, ya entendí. Hasta aquí llega. Buenísimo. Y eso va escondido dentro del granito que tenemos allá. Entonces lo encachetas, escondes la estructura y solamente se ve la sutileza pues del mueble. Y esta parte de aquí adentro es el área de guardado bodega, donde van a ir refrigeradores para las fiestas, etcétera. Y pues básicamente guardado aquí de esta zona. Ah, perfecto. Y se aprovecha muy, súper bien. ¿Y toda esta pieza qué es? ¿Esta pieza en qué sentido? ¿En la cuestión material? Aquí adentro. Ah, esta es una cava. No, es una cava. Ajá. Eso como aprovechamos, te digo, el tema del desnivel, cumplimos con la parte de crear social del bar, generamos su propia bodega y aquí se hizo una cava. O sea, esto tú, si no lo quieres que lo vean, no lo ves, ¿no? Tú lo ves oscuro. Llega la visita y quieres sorprenderlos, mira, se ve toda esta parte. Buenísimo, ¿eh? Y no tiene que ser un cuarto como tal y adorna muy bien. A la vista, adorna, remata, tienes el remate visual y lo integra muy bien porque le da todo ese sentido de bar, ¿sí me explico? O sea, tienes ese sentido directo, el pensamiento que tienes, sí, al bar de la casa de mi amigo, ¿sí me explico? Sí. Tiene un bar. Ah, está genial. Y súper generoso. ¿Cuánto me dirás todo este espacio? Casi tiene toda la extensión del terreno. Estamos hablando, Abraham, aquí en el sentido corto tenemos 5 metros. Y por el sentido largo tenemos casi, no sé, 9, 11 metros de largo. Buenísimo. Sí, muy, muy amplio. Aquí sí, los trucos están en cómo soportas estos claros tan largos. Entonces, como aquí hay un muro que en esta parte está la sección mucho más larga, que es el que carga el siguiente nivel, aquí nos apoyamos de la estructura y ¿sabes qué? Mete una trave peraltada hacia abajo y la cubrimos con estos IPRs para que no se sintiera que es de concreto. Muchas veces el concreto con el acero tiene cierta excentricidad, como que no unen o no embonan muy bien las cosas. Podríamos haber hecho que el peralte de la viga sumada al peralte de la losa te generara una trave, pero lo que hicimos mejor fue meter la trave dentellada hacia abajo y lo encachetamos con acero para cumplir con la misma lenguaje arquitectónico que traemos en la parte exterior. Muy bien. Pues es que te permite tener esto, ¿no? Una amplitud. Sí. Completa. Mira, me graba de aquí para allá para que veas como el tema de la... A ver, ¿a dónde nos lleva esta escalera? Sí. Mira, ven, asómate para que veas, te vuelvo a repetir, todos los caminos conducen a algo vegetal. Los remates. Ese es el hueco que tuviste en el acceso. O sea, es un patio como interior que te da luz, que te da remate visual, que te da vegetación y que articula todas las áreas. Porque esto no tiene vidrio, ¿no? No, está abierto completamente. Entonces aquí llegas
Si tienes visita, pues bueno, la visita viene por aquí. Un poco arriesgado sin barandal ahí. Sí, fue una petición así media arriesgada, como comentas. Y vuelves a llegar a la parte exterior. Y esa es la línea que tú ves por la parte de afuera. Está Y fino, ¿eh? esa como carácter que le da la piedra, esa pesantez, cómo la cortas con este ligero saque y sientes que la pieza va a bajar, que se va a flexionar, pero no. Tiene una trave de lado a lado súper generosa, otros apoyos en el sentido opuesto. Entonces son ciertos trucos que nos vamos ahí aprendiendo en el camino y que nos apoyamos obviamente con el estructurista para que no vaya a haber pues una desgracia, ¿verdad? Excelente. Y forras la trave, pues, con la piedra. Sí, claro. Todo esto es una chapa de Laja San Andrés. Y llegas nuevamente aquí al acceso. Este es el eje, mira, que te lleva hasta aquella parte. De acuerdo. Se atraviesa de lado a lado. Atraviesa de lado a lado completamente. En el comité de arquitectura nos pedían que ese WPC que está allá afuera, que tenía que pegar con la losa. Forzosamente, que porque no se podía leer que existían 3 niveles. Y dije, oye, ¿sabes qué? Y ahí tratando de mediarlo un poco, pues que nunca lo vas a ver. Tú no sabes lo que existe adentro. Tienes una barrera, un muro, pantalla que no te permite visualizar qué pasa, aunque tengas 10 pisos para abajo, ¿sabes? Claro. Entonces, y te digo, ya con el argumento de que tiene que ventilarse, respirar el espacio, etcétera, ya cuestiones muy básicas de arquitectónicas, como que lo entendieron un poquito y dijeron, no, pues te vamos a dar oportunidad de bajarlo 30 centímetros, porque la idea principal era bajarlo 60 para que entrara más luz. Pero siento que se ve mucho más fino, Se ve que bien. quedara mucho más esbelto. Sí. Queda fino, como dices. A mí me encanta esta perspectiva. Sí, está muy padre. Te va acompañando, ¿no? Todo el exterior. El otro día vi un video tuyo donde el arquitecto Juan Carlos Kelly dice que es bien importante esa parte que tú estás adentro, pero puedes leer lo que pasa fuera de tu casa. Sí. ¿Sí me explico? O sea, Claro. esa intención de ver adentro, estás adentro, pero estás afuera, no sabes cómo qué pasa. ¿Sí me explico? Claro, el límite entre el interior y el exterior Ándale. es difuso. Exacto. Mira, Esto que pasa aquí, ¿verdad? aquí se va a entender perfectamente. El muro pantalla, quién entra, quién sale. Tú ves tu casa de adentro hacia afuera. Totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. Pues tú ves tu casa por afuera cuando llegas. Ajá. Y adentro, pues sabes lo que pasa adentro, aquí no. Sí. Y esa línea que atraviesa justamente, mira, allá también. Entonces, tratando de compensar esa falta lumínica, aquí lo racional sería, pon un domo, ¿no? Para de manera cenital, bajar la luz. Bueno, tratamos de evitar eso. Mejor generamos estas aperturas que te dan un gesto mucho más elegante y sobre todo que atenúan mucho la luz. Sí, porque es suave. Gracias Es suave. a que vuelas, no entra la luz de frente, ¿no? Y la orientación solar tiene mucho que ver. Claro. La sección del proyecto debe de estar Sí, está muy complicada porque tienes varios juegos de alturas, techos inclinados, De hecho, estos desfases de losas. en la parte proyectual trabajaba mucho, no tanto en planta, sino en sección. Sí, claro. En sección exactamente donde ves dónde ocurren las cosas, dónde están los límites, dónde se tocan las cosas, cómo lo puedes estructurar. Claro. Si lo notas aquí, tenemos que tener un elemento que rigidice la cubierta. Bueno, pues generamos una columna nuevamente de concreto y la forramos de acero para que siga manteniendo el mismo lenguaje como estructural visto. ¿Sí me explico? Que el material se sienta. Sí. Sí, tienes la textura, ¿verdad? Y esta parte de aquí, ya cuando subes, pues un eje articulador, esta es la zona íntima básicamente. El programa está hecho para 3 habitaciones, son 2 menores y la pareja. Cada uno tiene su habitación personalizada de cierta manera y la habitación principal está en la parte que da hacia la parte del green. Si quieres vamos recorriendo de primera instancia alguna de las habitaciones y... Adelante. Me gusta esta sensación de que te compacta, ¿verdad? Esa madera. Exactamente. Aquí bajamos el nivel y ahorita vas a ver cómo vuelvo a subir. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la cuestión de metros cuadrados de cubiertas inclinadas. Entonces, toda esta losa nos da un cierto porcentaje. Aquí cambiamos la sección para comprimirnos y cuando salgas te vuelvas a liberar. Y aquí entrando a la habitación te vuelves a descomprimir. Mira. Ya, buenísimo. Esta es una de las habitaciones. Esta idea nos agrada bastante. Este ejercicio lo mantenemos en el despacho de los materiales exteriores que pasen a la casa. Claro. Sí, una columna de verdadera piedra, ¿verdad? Sí. Que el material entre a la habitación. Y muy buenas dimensiones. ¿Cuánto mide la cámara? Esta tiene 5.50 por 4.20 aproximadamente. Excelente. Y nuevamente, esta idea de estar en el interior, pero la fuga la tienes hacia el exterior. Puedes ver el acceso. Sí, claro, güey. Asómate, por favor.
Ya sabes si llegó tu papá. Sí, 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 sí. No, pues este silloncito aquí te puedes sentar y estás como entre adentro, afuera. Sí, sí, sí. Está bonito, ¿verdad? Cómo te envuelve esa pantalla. Sí, sí, sí. Esa pantalla realmente, más que estética, que realmente funciona bastante bien como elemento arquitectónico, pues cumple un propósito totalmente funcional, pues que la luz no te pase tan agresivamente. En esa super fachada azul. Ujú. Y aquí en la parte interior, pues tenemos su vestidor y baño completo. Te lo vas a ver nuevamente. Pásenle, Gran por favor. trabajo de interiorismo, es mucho detalle. Mucho detalle, bro. Es el lavamanos primero. Este no lo habíamos visto. El lavamanos forma parte del vestidor. Del vestidor. Y nuevamente se repite, ¿no? Entonces, como lo vimos ahí abajo, cristales ahumados. Todo el interior es en parota. Por el tema es de polvo, pues de mantenimiento de la ropa, que la ropa se mantenga siempre limpia, pues pulcra, porque lo podemos haber dejado abierto. Cumple, pero finalmente si tienes ropa que quieres cuidar, casi todos tenemos la necesidad de cuidar nuestra ropa, pues decidieron acristalarlo pues para ese tema. Aquí sí, fíjate que pasó algo, que la puerta en lugar de abrir hacia adentro, abre hacia afuera. ¿Por qué? Porque la trave que nos propusieron al final para cargar todo ese volado nos empujó una sección de 30 centímetros. Lo vas a ver ahí. ¿Un escalón o qué? Sí, sí, sí. El muro venía de 15 Ah, y ok. esta trave va desde ahí, del muro de piedra vuela hasta allá. Entonces, es el brazo que no deja que se baje el muro. Sí, sí, sí. Entonces, el respaldo está escondido por la cabecera, Es lo que veía. esa trave. Ajá. Ahí está. Ajá. Pero aquí, pues, no hay manera de ocultarla. Entonces, como que le hicimos, pues la volvimos más dramática, se vuelve parte del juego arquitectónico del baño, ¿no? Ya. Sí, lo integran. Lo integran a la jabonera. Da la vuelta. Quedó muy bien eso. Es que a veces tienes que tratar de solucionar las Sí, cosas. sí, sí, al camino. Muchas Sí. veces no tenemos previsualizado todo lo que puede llegar a ocurrir en la arquitectura, ¿sabes? La arquitectura no es un proceso lineal de A a B. Hay muchas incógnitas, muchas respuestas que se van dando en el camino. Vas resolviendo, vas reestructurando, vas haciéndolo, mejorándolo Exacto. en el camino muchas veces, porque los proyectos, si a bien tienes todo el esquema que vas a desarrollar dentro de la vivienda o cualquier tipo de construcción, pues tienes, voy a llegar de este punto a este punto, pero en el camino hay muchas Te puedes perder. incertidumbres Sí, sí, e sí. inquietudes que te pueden surgir. ¿Sabes qué? Yo tenía pensado dejar esto y qué tal si le abrimos un huequito por aquí a ver cómo funciona la luz. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esto fue una cuestión que nos pasó aquí en esta habitación. Lo importante es que se solucionó. Sí, sí, sí. Y aquí arriba tenemos 3 habitaciones. 3 habitaciones nada más. Ya. Prefirieron darle más valor al espacio no habitable, como aquí la doble altura. A la altura. Muchas veces esos pequeños gestos, pequeñas intenciones de dejar cosas vacías suman más que tener algo habitable para usar. Porque el tema de las salas de televisión ya está quedando como un poco como medios olvidadas y le dieron más valor a un área que no tiene un uso como sí, pero que te genera esta súper doble altura en la cuestión de estar, que es donde pasas más tiempo. Sí. Magnífica. Fíjate el detalle de que haces una puerta en otra puerta Ujú. para que se vea toda la pieza. Toda entera. Tratamos en medida de lo posible de que no haya Ah, mira, aquí el techo cerramientos. está mucho más bajo. Sí, porque el sentido de la losa va creciendo de ese paño hacia allá. Se siente como un ático Ujú. en comparación a la En otra. comparación a la otra, porque Que- la otra viene en el sentido opuesto. Si te fijas en la fachada, el sentido de las líneas de las losas inclinadas, tratamos de hacerlo lo más armónico posible porque es complejo de cierta manera hacerlas como que luzcan, que se vean bien, que cumplan aparte de la normativa. Ajá. Entonces, en esta sección hicimos toda esta lengüeta, toda esta losa súper gigante hasta allá, y en el otro sentido traemos la misma línea paralela, pero bien en el sentido opuesto de la cabecera. Ok. Te hace sentir más compacto, Ujú. ¿verdad? La madera La también madera. te comprime. Y aquí el mismo elemento que tenemos de ventana de aquel lado, que es la esquina es más grande, esta es más pequeña, pero lo compensamos con la entrada del poniente. Entonces tienes como 2 diferentes luces durante el día. Tienes una luz en el cenit y tienes una luz en el poniente. De acuerdo. Y agradable porque la comprimes, ¿verdad? Sí, No sí, es sí. una gran ventana. No, es esbelta. un listón pequeño de centímetros por el alto pero que cumple básicamente pues para que no estés prendiendo las luces, sino que si te dé luminosidad, te cubre tu respaldo, pero se llena de luz pues el vacío que tenemos aquí.
Y también te conectas con el vacío. ¿Ok? Ahí abajo. Muy bien. Y ahora vamos a conocer el baño. ¿Y eso fue una petición? De Fíjate dejar a que lavamanos estamos fuera tratando de hacerlo de esta manera porque es mucho más cómodo. Si tú llegas a un vestidor, como en este que es un walk-in closet, hasta el final tienes que ir a lavarte los dientes, lavarte la cara, que es lo primero que haces en el día, ¿no? Ajá. Te despiertas. Entonces lo más sencillo, lo más lógico, pues sabes que lavamanos, todo esto aquí en la mano y ya el sanitario, la zona húmeda y privada hasta el fondo. De acuerdo. Y esa fue una propuesta de ustedes a De los nosotros clientes. a los clientes, sí. Ajá. Y lo vieron bastante bien y dijeron, adelante. Aquí fíjate que pocos clientes nos tocan así de que siempre hay como un estira y Dispuestos, afloje, como que la idea que uno tiene, como que no la ven muy bien por ciertas inquietudes que tienen porque están acostumbrados No a lo vivir han de cierta visto. manera. Y aquí sí nos dieron carta abierta. ¿Sabes qué? Proponme, hazme de la mano con los interioristas. Hicimos un match muy bonito con ellos, una colaboración muy padre, que de hecho estamos haciendo otro proyecto también con ellos, Qué bueno. de la mano. Y nos dieron carta abierta, ¿sabes qué? Proponme, hicimos revisiones, adelante, aprobado. Muy, muy, muy sencillo trabajar con ellos. Excelente. Pues es que son los buenos clientes, ¿verdad? Pues todos Las son buenos. buenas casas tienen buenos clientes. Todos son buenos clientes, nunca, Sí. no me puedo quejar de mis clientes, ¿verdad? Todos son buenos clientes, pero en este oficio de la arquitectura te encuentras con muchos pensamientos, o sea, no todos tenemos esa línea de pensamiento igual, sabes que tú propones una cosa y aquí opinan muchas cabezas, o sea, los hijos, la esposa, el esposo, son muchas mentes creativas porque en ese momento se funden con nosotros en el proceso y llegar como a atinarle qué es lo que quiere cada quien. Entonces es mucho más sencillo cuando te dicen, sabes que tienes carta abierta, solamente preséntame y ya te doy para adelante el proyecto o regresamos un pasito atrás a ver qué me propones. De acuerdo. Y ahora el remate de la recámara principal. Ah, bueno, dos cosas. Puerta corrediza. Es una puerta pocket, mira. Ajá. Se embebe aquí en el muro. ¿Por qué? Por el tema que tenemos otra puerta luego adosada, Ok. que entra al vestidor. Entonces, el hecho de abatirla hacia adentro y si alguien viene de adentro hacia afuera, pues ya tienes un doble encuentro entre las puertas. Entonces, mucho más sencilla la solución. ¿Y cómo es la trave? Porque la trave que tienes aquí en este muro. No coincide con el muro de acá. Tenemos un capitel. Ok. Un capitel y una super trave, lo vas a ver allá. Bueno, no se alcanza a notar de aquí, ahorita que bajemos. En todo el ventanal repetimos lo mismo de abajo, hicimos una trave hacia abajo. Ajá. Para que acortar el claro corto es el que carga, y esa la pasamos hasta allá y nos generamos un capitel aquí con la columna que tenemos. Ok. Porque Yo sí, pensaba que esta era una trave alta, pero no. No, pues se corta Se corta. Ah, o sea, viene alta y se corta. y se corta. Ah, muy bien. Y aparte le sumamos el capitel. Y esta es la recámara principal. Y obviamente, pues en este tipo de fraccionamientos, y siempre en general en nuestra arquitectura tratamos de buscar el verde, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que de ahí venimos, nuestras raíces es la naturaleza. Y en estos que la vista te provoca, realmente, pues no te puedes negar a ella, ¿verdad? Y colocas la cama al frente de la vista. Exacto. Pero también le das la oportunidad de que De tener tenga su televisión. Podríamos haber hecho un mueble aquí. La primera propuesta fue poner un mueble donde saliera la televisión, pero interrumpíamos un poco la vista y si nos decían es que cuando yo suba la televisión, pues ya no voy a ver el campo. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Pues entonces podemos hacer esto, te ponemos un brazo, cuando no quieres ver la televisión, lo vuelves a recorrer y tienes siempre esta perspectiva impresionante, que es un cuadro escénico que no se va a repetir, ¿sabes? Natural. Qué belleza. No, la posición del terreno es ideal. Sí, está privilegiada. Y me gusta que le diste una altura no muy alta, ¿verdad? No. Lo Esta dejaste nace, como 2 metros. es la misma losa, nace de aquella parte posterior y va creciendo. La cabecera está al revés, está invertida. Y va creciendo y se va fugando hasta donde ves terminada ya la losa, donde está la columna de acero. Entonces lo haces como mucho más agradable, mucho más mucho más escalado, que no se sienta, porque es una recámara grande. Sí. Entonces va a empezar a bajar la pendiente y rematarla en la habitación hace que se sienta como mucho más agradable el espacio, sino que se sienta como descontenido, como que no lo pudiste controlar, ¿sí me explico? Claro. ¿A qué altura llega en el punto más bajo? El punto más bajo llega a 250. Está bastante bien. Y también, aparte de que tratamos de propiciarlo, también el hecho de las alturas que nos marcan en las cumbreras, no podemos excedernos de 750 del frente. Entonces, es una con otra, lo vas compensando. Por eso en la entrada bajamos,
para poder subir las losas, porque si no, no sales. O sea, o tienes que echar las losas para enfrente para salir, porque hacer estos grandes claros de losas es muy complejo si no te empiezas a bajar. Tenías que jugar con Tenías los que jugar medios con los medios niveles, exacto. Claro. Oye, a ver, platícanos de esta solución, porque aquí tú tienes madera. Esto es un piso de ingeniería. Pero aquí tienes el agua, aquí le haces un perfil. Sí, sí, sí. Tenemos aquí la viga ahí que tiene una sección de 30 centímetros. Obviamente nos va creciendo. Nunca vas a encontrar un perfil que te dé exactamente la altura de la losa, lo que te propone el estructurista. Es muy complicado que atine o que embone. Entonces, lo hicimos a favor. ¿Qué hacemos? Bueno, viene aquí abajo, metemos un ángulo invertido hacia adentro, te genera este sardinel para que no se meta el agua. El vidrio va por abajo, no hacia arriba. Entonces ya tienes todo el sentido. Ya no tienes que batallar por el tema de humedades, todo lo que llega a caer, que es muy complejo porque que llega a caer agua porque el alero vuela casi 2 metros. También. Eso nos ayuda bastante. Y aunque llegue a brisear por cuestiones de viento, pues va a pegar en el cristal, pero va a caer sobre la viga. Nunca va a llegar hacia dentro de la Nunca va a habitación. entrar. Pues buenísimo, porque no tienes un perfil. No. Estos sistemas son un poco complejos, son más como para interior, donde no están expuestos a la humedad, ni al viento, ni la lluvia. Entonces, lo que hacemos, pues tratar de solucionarlo de esta manera. En esta solución que dimos, bueno, lo dejamos abajo del sardinel. En otras ocasiones dejamos la guía y le hacemos canales embebidos. Ahí lo perforamos el herraje y sacamos el agua. Excelente. Gran solución. Y ya te llegaron las lluvias. ¿Funciona bien? Ya. Sí, no hemos tenido queja aún. Excelente, jóvenes. Y para acá, lo mismo, Abraham, es una puerta pocket. Toda esta parte posterior de la casa es toda la habitación. Aquí lo nuevo, lo que te comentaba, no podíamos abatir la puerta para entrar francos a la habitación, porque si la abrían para acá o para allá, iba a haber un choque, pues un cruce. Entonces, bueno, puerta pocket, puerta pocket, puerta pocket. Vas a ver qué. Son muy prácticas. Sí. Vas a ver qué vestidor tan bonito. Genial, todo tiene las puertas de vidrio. Todo. Con iluminación interior, sea muy elegante. Y la madera, ¿verdad? Utilizaron aquí Todo es piso de ingeniería en todas las habitaciones. Sobre todo por los temas visuales se ve muy cálido y sobre todo por temas térmicos y acústicos. Si tú te bajas a un piso, está frío. Te bajas a un piso de ingeniería, está suave, está terso al tacto porque tienes un bajo alfombra y aparte es mucho más amigable con la temperatura. Y esta es una zona fría. Exacto. En invierno sí. Ay, me gustó que le forraste los domos de placa. Sí. Es una lámina de acero y se pintó para mantener ese mismo lenguaje que traemos con las vistas expuestas del acero. Combina muy bien. Pues elegante. Y la isla también, ¿cuánto mide de ancho? De ancho tiene 50 centímetros por 3 metros de largo. 50. Tiene, de aquel lado se abre para un lado, de este lado se abre para otro. Está repartido hombre, mujer. Y allá pues la cuestión de las cosas como de más cuidado. Y aquí es lo que tú me decías que el baño, mira. El mármol, otra vez la placa. Qué bonito remate, ¿eh? Súper iluminado. Y sí ves, pero no te ven, ¿verdad? Por la jardinera. Exactamente. Hicimos esa jardinera para quitar la pesantez de tanta materia en el exterior. Y aparte, pues, un remate súper bonito porque te acerca a la naturaleza. Y aparte te da privacidad, como el mismo gesto que hicimos en las escaleras. Entonces tenían miedo, es que nos van a ver. No los van a ver. Y cuando maduren, porque son garras de leones, se abundan, van a llegar a un nivel mucho más alto. Ya. Entonces básicamente estás más atrás, por ejemplo, esta es el área que se le da la ducha. Aunque estés hasta acá atrás, sigues teniendo esa barrera a la altura donde te permiten tener intimidad, ¿sí me explico? Sí. Y también por el ángulo visual, ¿verdad? No llega a verse nunca nadie. A menos que se vayan hasta el green. No, hasta allá, hasta el final. Entonces, aquí tenemos tina, que una tina pues ves hacia el cielo, no alcanza a ver lo raso del horizonte, pero ves hacia el cielo, que también es una vista muy bonita. Su regadera, su WC y todo privatizado, porque pues obviamente tenemos el tema de los cristales. Claro, pero en cabina, ¿verdad? Eso me gusta mucho. En cabina. Un juego aquí bien importante de ese cerramiento, esa nuevamente aquí la sección viene como la recámara que vimos en el frente. Viene en ese sentido, de donde tú estás hacia allá. Pero aquí para darle escala y para hacerlo más amigable con el tema térmico también por la regadera, mientras más alta, más fresco. Ajá. Entonces hicimos un falso plafón de acero y lo forramos todo está monocromático. Aquí sí fue un tema muy así de puntual entre ellos, nosotros y los interioristas, que todo se viera como muy
monocromático, no te va a hacer tanto cambio de materiales. Me gusta la continuidad de la cubierta con el nicho jabonero, que de hecho llega a todos lados. Sí, se conecta, todo está interconectado. Ujú. Oye, qué bonito las líneas de los accesorios. ¿Qué marcas son? Son Hasbro. Ah, jóvenes, así, si quieren invertir en eso, yo creo que vale la pena. No, está muy padre, tiene También cascada bonitos. de lluvia, está muy bonito. Padrísimos. Pero Me obviamente en gusta términos cómo. económicos, pues sí se dispara un poquito. Oye, hablando de términos económicos, asústanos, Panteón, dicen. Híjole, Abraham, aquí sí los dueños, pues cuidaron mucho sus recursos, ¿no? También, de la mano, obviamente, pero sí quisieron algo como muy personalizado. Entonces, el hecho de personalizar las cosas Claro, encarece. Y el tema de meter placas, la instalación, el placas. tipo de material que viene de importación, el traslado, o sea, todo eso va sumando. Si, si no mal recuerdo, el metro cuadrado anduvo sobre los 29,000 pesos. 29,000. Pues lo sigo viendo muy No, económico para la calidad para la que calidad se... de acabado. Sí, la verdad que no me sorprende. Pues, en Guadalajara este se iría arriba a los 35. Sí, 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 sí. fácilmente. Sí, llegamos cercanos de los 29,000 pesos. Excelente. Obviamente sin sumar el mobiliario, ¿verdad? Ellos están, Claro. como te digo, entregamos el lienzo y ellos lo van pintando o adornando a su gusto. Camas, sillones, mesas, etcétera. Por eso tuviste que en la entrada no teníamos todavía comedor porque están esperando a que llegue. Aquí, Todo lo están mandando a hacer a medida y a gusto. personalizado. Pero sí, es una casa, realmente todas las casas tenemos que hacer que sea un traje a la medida, Ujú. pero de ahí en adelante hay un punto donde de quiebre, donde sabes que de aquí adelante ya lo que haga ya va a ser se va a disparar, ¿sí me explico? Ajá. Tenemos a veces la fortuna de encontrar este tipo de clientes y que nos permiten también hacer este tipo de locuras a veces, Explorar, claro. explorar y pues bueno, obviamente con su aprobación, pues proponer y si ellos dicen estoy bien o ellos te imponen, sabes que yo quiero que tenga estos materiales. Ujú. En este caso, por ejemplo, con el cliente hicimos una mancuerna de que sabes que fui a ver los materiales, me gusta, me manda las fotos, sabes que me gustan, es cuál crees que conviene, pues este con este, ok, sale, porque se tienen que involucrar, pues, para saber también en términos, de cómo va a quedar su vivienda y en términos económicos, qué tanto está dispuesto a desembolsar por un Y material. hablando de eso, el proyecto se contrata por un precio fijo, precio alzado, No, Abraham, aquí lo trabajamos todo por por administración. administración. Por el tema que te comento. Muchas veces tenemos un rango, ¿sabes qué? Por experiencia, tenemos, más o menos tenemos un presupuesto general donde puede haber movimiento, o se puede alargar o se puede acortar. Impacta muchísimo el tema de los acabados. El tema de los acabados te avientas un 35-40% de lo que vale una casa. Ujú. Entonces, si tú tienes pensado gastarte cierta cantidad de dinero y al final del camino, porque pueden pasar muchas cosas en el trayecto, te quedaste corto, ¿sabes qué? Pues podemos lograr lo mismo bajando ciertas cosas. ¿Sí me explico? En lugar de comprar un mármol de eso, vamos a comprar uno nacional en ese sentido. Y si tienes el recurso y sabes que tenía pensado poner esto, pero me gustó más este y tengo para subir el nivel o la calidad del material, entonces tenemos como ese rango y lo platicamos de un inicio con los clientes para que no vaya a haber como esa discrepancia al final de que es que tú me dijiste que costaba tanto y me salió en tanto. Entonces siempre con esa primicia, ¿sabes qué? Va a costar más o menos aproximadamente esto porque también el trayecto van subiendo los precios, etcétera. Ujú. Pero podemos disminuirlo, podemos aumentarlo como a medida de lo posible, como tú lo requieras. Excelente, pues arquitecto, muchas No, felicidades. hombre, Abraham, Una joya. gracias. ¿Cómo lo podemos contactar? Pues mira, estamos en redes sociales como Infante Arquitectos, en Facebook, en Instagram, y nuestro correo es arquitectosinfante@gmail. Buenísimo, pues muchísimas No, gracias hombre, por Abraham, siempre compartirla. un gusto estar aquí de nueva cuenta contigo. Tenemos mucho tiempo sin vernos. Ya sé, desde el año pasado, ¿verdad? Sí, hace un año exactamente, aproximadamente. Estaba viendo las conversaciones y dije yo, no, esto se está yendo rápido, jóvenes. Los dejamos con esta joya de espacio. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!